hay nuevos enfrentamientos entre la vicepresidenta Cristina Fernández con la Corte Suprema, y cuando hablamos de temas judiciales, temas que tienen que ver con el corazón de la Constitución argentina, sin duda la referencia es el doctor Daniel Sapsay, jurista, abogado, constitucionalista y fundamentalmente un querido amigo y respetadísimo amigo de este programa. Doctor Sapsay, bienvenido, ¿cómo le va? Diego Vaz lo saluda. Muy bien, gracias. Un gusto hablar con usted, Diego, otra vez. Bueno, aquí estamos junto a Norberto Espángaro tratando de entender en qué punto está el conflicto y cuál es la onda expansiva de de este nuevo enfrentamiento entre Cristina Fernández y la Corte. Digamos que es la consecuencia de todo un estado de cosas en donde Cristina se siente verdaderamente acorralada. Recordemos, así mirando un poco para atrás, que Cristina siempre buscó lo que se denominó jueces militantes. No por casualidad, fue precisamente por su impulso que se creó la Cámpora y Justicia Legítima. Claro. Justicia Legítima, usted sabe que es una organización, una agrupación judicial que agrupa, se calcula cerca del 30% de los jueces y de los fiscales de la Argentina, que tiene en su estatuto un claro compromiso a favor del kirchnerismo, tanto es así que ellos se autotitulan allí como jueces militantes y que en toda decisión deben seguir la doctrina que los inspira, que es la del kirchnerismo. Imagínense que eso está absolutamente en contra de la ley de organización de la justicia y de un sistema democrático. Entonces, cuando Cristina presenta en el 2013 un combo de proyectos de ley denominados bajo el título Democratización de la Justicia, entre ellos aparecía la elección de los jueces del Consejo de la Magistratura por elección popular dentro de una boleta partidaria. Y eso fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema. Digamos que es el primer antecedente del fracaso por parte de Cristina de contar con jueces militantes. Luego, esto se fue extendiendo y ya a partir del 2019, usted recordará que rápidamente los Fernández designan el Consejo Asesor o Comisión Veraldi, que va a elaborar una serie de dictámenes, todos encaminados al mismo, es decir, acorralar a la Corte, ya sea nombrando una instancia intermedia entre la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema para tratar los recursos de arbitrariedad y así que no llegasen a la Corte, entre otros. Todo eso quedó estancado en la Cámara de Diputados. No olvidemos que en el 2019 los Fernández, el Frente de Todos, no logra la mayoría en la Cámara de Diputados, sino que solo primera minoría. Le faltaban más o menos unos 7, 8 votos para pasar las medias sanciones que venían del Senado. Y todas las que tenían por finalidad precisamente temas judiciales quedaron estancadas, afortunadamente. Luego, con las elecciones intermedias pasadas, quedaron mucho más disminuidas la bancada del justicialismo. Tanto es así que en el Senado, por primera vez, el peronismo desde el 83 pierde el quórum propio. Y en diputados obtiene una minoría más exigua, casi empatando con Cambiemos. Entonces, frente a esto, ella ve cada vez, se siente más acorralada, que no consigue precisamente esa posibilidad de la impunidad a través de jueces militantes o algún otro mecanismo que permita pasar por encima de la Corte. Por eso este proyecto, que también quedó estancado, de 25 jueces de la Corte, designados por los gobernadores, por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por la Nación, que diluirían los 4 miembros actuales. Pero eso también, ni siquiera lo pudo pasar por el Senado, cosa que llamó mucho la atención. Porque si bien no tienen quórum propio, de todas maneras tienen un bloque de 35, con Claro. 2 más que los tienen. Claro, tenía alianzas. Lograban la media sanción, que se daba como una cosa obvia y no lo lograron. Así que frente a este estado de cosas, la desesperación es mayor. Entonces, ¿cuál es su recurso? Es el agravio, es esa suerte de video que parece salido de streaming, como una gran actriz, donde durante cerca de 15 minutos ella cuenta una cantidad de mentiras y de falsedades y de tergiversaciones sobre la historia de las Cortes, ¿no? Qué increíble pensar que estamos hablando de la vicepresidenta de un país. Yo no sé cuántos vicepresidentes se toman
el atrevimiento de hacer este tipo de manifestaciones públicas. Norberto. Sí, ¿cómo está, doctor? Yo le quería hacer ¿Qué tal? ¿Qué dice? Bien, primero un comentario y escuchar su reflexión. Que hemos consultado en este momento en la justicia federal, se está trabajando con... A ver, quiero tener una definición que no confunda. Se está trabajando con cierta libertad. Sienten que pueden hacer lo que tienen que hacer. Eso es muy positivo. ¿Usted percibe eso también? Absolutamente, coincido con lo que usted dice y de ahí la desesperación. Claro, son otros vientos y no olvidemos que gran parte de la sociedad está apoyando estos movimientos judiciales, lo que también ha empoderado la misma Corte Suprema, que viene dictando una cantidad de fallos valiosísimos para la República. Ahora y acá le voy a pedir un esfuerzo personal, porque yo creo que uno de los problemas, nosotros hemos dicho muchas veces, desde acá por lo menos, que es muy difícil negociar, trabajar, dialogar con personas que no son discusiones políticas o jurídicas, sino que se está hablando con una asociación ilícita, con delincuentes prácticamente. Entonces, sí. Yo le voy a pedir... Esa es la acusación en vialidad, justamente, que ya está en la etapa de los alegatos. Claro. Se la juzga nada menos que como jefa de una asociación ilícita para cometer delitos de corrupción y lavado de dinero. Ahora, y acá es donde le pido que se ponga en el débil, ¿no? En el diablo, en la mente diabólica de estos personajes que han destruido la Argentina. Ella, asumiendo teóricamente la presidencia ante una eventual renuncia del actual presidente, siguiendo la lógica constitucional, ¿qué poderes tiene para trabar, modificar, destruir? ¿Qué podría llegar a hacer en esa desesperación para que esto no suceda? ¿Qué poderes le da la Constitución? Porque creo que ahí, en el estado de desesperación de esta gente, se puede esperar cualquier cosa. Bueno, la Constitución jamás da poderes que signifiquen vías de hecho. Siempre todo es de derecho y en la solución de conflictos por vías pacíficas. Así que sería extraconstitucional. Ahora, en este momento, curiosamente, y desde los dos extremos del arco político, por un lado desde la extrema izquierda, con Grabois a la cabeza, apoyado por el Papa, se habla de la posibilidad precisamente de que se produzcan hechos violentos, ¿no? Lo dice directamente, y que además una cantidad de miembros de sus agrupaciones sociales, que son muchos miles, están mantenidos con fondos del Estado para el pago de los planes, saldrían a la calle para defender al pueblo, ¿no? Con toda esa dialéctica absolutamente fascista, ¿no? A pesar de que se presenta como progre. Y por el otro lado aparece un resucitado, que realmente es como volver a que vuelvan los demonios, que es Aldo Rico, el cara pintada, aquel que se había alzado contra el gobierno de Alfonsín, diciendo que frente a ese estado de cosas llama a sus camaradas para que precisamente terminen con el terrorismo de Grabois, dado el rol que cumplieron las Fuerzas Armadas en las Malvinas y en la lucha contra la subversión. Que está reivindicando el proceso también. Fíjese que parece una pesadilla, ¿no? O sea que, ¿hasta qué punto esto no está agitado también por el kirchnerismo, ¿no? Para crear un estado de cosas de gran tensión y de esa manera ver la posibilidad de zafar para que no se encienda el país, ¿no? O sea, ella en un estado de subversión, un estado de violencia, el gobierno puede eventualmente suspender las garantías constitucionales y de alguna manera... No puede. Constitucionalmente no puede. Aún en las situaciones de emergencia no existe la posibilidad de suspender las garantías. Se puede sí solamente limitar el derecho de movilidad, está en el estado de sitio eso. También está el límite que da la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que establece en un artículo claramente, aún en los momentos de excepción, cuáles son los límites, y son muchísimos. Ella renunciando, discúlpeme, en el caso hipotético que haya una renuncia del presidente, se sigue la cadena de sucesión. Sí, ella completa el mandato como vicepresidente. En materia de cefalía es lo único que determina la Constitución. Si ella pidiera licencia, dejando que pase hacia otra la cabeza del gobierno eventualmente, ¿esa licencia le implicaría una pérdida de los fueros?
Bueno, a ver, la licencia no es tampoco algo tan fácil porque requiere de una mayoría absoluta de aprobación de las cámaras. No es que uno se va cuando se le da la gana No y le puede, pasa no el puede gobierno pedir a otro. licencia. No es así. Y sí, si no sería muy fácil. De todas maneras, si se produciría lo que se llama la cefalía de la República, que es la cefalía permanente del presidente y el vice, entonces se aplica la ley de acefalía, que es la última, la anterior, la 252, que es la histórica, tenía una solución distinta, pero en la época de Isabelita se modificó. Es decir, en caso de acefalía permanente, quien asume primero es el presidente provisional del Senado, en su ausencia el presidente de la Cámara de Diputados y por último, si no, el presidente de la Corte Suprema. ¿Qué es lo que deben hacer? En un plazo de 15 días deben convocar a asamblea legislativa, es decir, la reunión de las dos cámaras en asamblea, para que sean ellas las que designen a ya sea un senador o un diputado o un gobernador de provincia para que asuma la presidencia de la República, que es lo que se supone que es para completar el mandato, pero no está claro en la ley. Es la ley que se aplicó el 2001, cuando en el 2001, claro. En el 2001 se produce la debacle de la Rúa. Ya había renunciado un poco antes Chacho Álvarez, que era el vicepresidente. Finalmente lo hace de la Rúa, lo famoso del helicóptero. De hecho, se sufrió una suerte de golpe de Estado civil, si se quiere. Y en esa situación usted recordará que tuvimos a varios presidentes. Varios presidentes en poco tiempo. Sí. Es difícil, claro, es difícil, doctor, estar hablando de estas cosas, pero no es porque... Pero la sensación, yo lo comentaba hoy con Diego, yo recuerdo que en el año 76 yo vivía en Chile y estábamos pendientes de que algo tenía que pasar. La sensación que uno tiene del exterior es que esto no es posible que continúe de esta manera. El país está... se está cayendo todo a pedazos, sin ninguna duda. Eso es así. Y acá vuelvo a un punto fundamental. La parte más importante de un país es la confianza que el país otorga. Y la confianza la otorga la independencia de la justicia. Y yo creo que ellos no han percibido esta destrucción de la confianza en el país, porque es fundamental para atraer una inversión. Sí, perdón. Es que es una concepción distinta, que no es solo del kirchnerismo, sino que también lo era del peronismo, que no cree ni en la división de poderes ni en la república. Hay que decirlo con todas las letras, y los hechos lo demuestran así. En la época de Perón, la persecución a la oposición, la quema tanto del Jockey Club como de Iglesias, la quema también del diario La Vanguardia del Socialismo, es decir, podemos decir mucho más, las persecuciones. Claro, lo que pasa es que esa forma de ver... Se ha idealizado, se le ha regalado la historia a Perón, claro. Pero es una historia muy cruenta y era una suerte, digamos, de versión criolla del fascismo. No olvidemos que Perón permaneció durante bastante tiempo en Aosta, donde hizo una capacitación, y ahí admiró enormemente al Duce, a quien aparentemente conoció. Claro. Pero bueno, también en esos anacronismos, doctor, en esas revisiones, en esos déjà vu que la historia plantea, también está el final de esos episodios, y no condujeron a nada. No, pero eso estamos totalmente de acuerdo, pero lamentablemente estamos viviendo en una época en que también en Estados Unidos el ataque, que ahora ya se sabe perfectamente que fue provocado por Trump, que fue algo más que bananero, porque no se dio en ningún país bananero semejante disparate, de esa especie de horda de supremacistas que mataron, que rompieron, que saquearon, ¿no es cierto? Y que fue absolutamente impulsado por un presidente. Eso lamentablemente hace que hoy en día en el mundo lo que vemos es aún en la democracia más sólida una situación de gran desamparo. Y yo estaba mirando en la televisión que tenemos acá, enfrente mío, que hay una encuesta que habla de que
cuánto confía el Partido Demócrata en el Partido Republicano, y un 70% no confía en nada. Claro. Y cuánto confía el Partido Republicano en los demócratas, y un 69% no confía en nada. Claro. O sea, ahí estás en una disolución. Digamos, la grieta que Trump creó y que no existía. Yo escuchaba, escuchaba esta semana. Había una armonía muy interesante entre los grandes partidos, que daban siempre la posibilidad de solucionar pacíficamente los conflictos, y la transferencia de poder eran pacífica. Escuchaba esta semana en un programa hablar a Carlos Heller, que es el presidente del Banco Cooperativo, sí, y demás, que es kirchnerista, y él hablaba de lo bien que el presidente de la comisión es diputado y presidente de la comisión de presupuesto. Bueno, peor todavía entonces, porque él hablaba de que... a eso porque... Claro, él hablaba de lo bien que están los números. Muy cercano a Cristina. Sí, sí. Él hablaba de lo bien que estaban los números. Entonces decía, la Argentina tiene una deuda que es mucho más baja con respecto al Producto Bruto que otros países. Es verdad. La Argentina tuvo récord de exportaciones, es verdad. Lamentablemente la periodista no le preguntó que las 3 características fundamentales de confianza de un banco hacia quien le da dinero es el capital, el cash flow, está muy bien la Argentina, y el último es carácter. Ahí estamos mal. Entonces nadie le dijo a Heller, ¿sabe por qué no le dan? Claro, ¿por qué no le dan dinero a la Argentina? Por el gobierno que tenemos y la falta de responsabilidad ética y jurídica de la Argentina. Eso todo, tan simple como eso. Pero también le hizo una muy buena entrevista a la Nata Heller, que le dio vuelta a muchas de las cosas que decía. Sí. Pero bueno. Que le repreguntó. Claro. De todas maneras, fue excepcional que le diera una entrevista a alguien tan claramente opositor, ¿no? Habla a favor. Pero fue muy interesante porque no le fue tan fácil seguir con su relato, porque es todo un relato, es un hombre inteligentísimo que viene del Partido Comunista. Exactamente. El kirchnerismo reclutó una porción importante de dirigentes provenientes del comunismo, como así también de los movimientos católicos apoyados por Bergoglio, como el caso de Grabois, casi todos los movimientos sociales, Pérsico, Menéndez, Vélez, en fin, y podríamos seguir. Esa es, digamos, el tutti frutti de la coalición gobernante, donde lo que sí tienen en común que ninguno cree en la República. Doctor, le agradezco mucho, como siempre, la gentileza de darnos un ratito de la mañana suya del domingo para charlar aquí en Caracol. Y lo podemos seguir, doctor, siempre en su YouTube, ¿no? Sí, yo les pido que me manden, por favor, el audio, así yo lo puedo subir a mi canal de YouTube, Daniel Alberto Sapsay en YouTube. Lo ponen en cualquier buscador y entran directamente, es gratuito, se pueden suscribir, también es gratuito. Tienen una cantidad inmensa de distintas secciones con audio, una de ellas son las entrevistas, que pronto va a estar colgada, como también la están las anteriores que me han hecho. Muchísimas gracias, doctor Daniel Sapsay, un abrazo fuerte, hasta cada momento.